que dice a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Una frase pronunciada ante la escena misma de la crucifixión de Cristo, narrada en la Biblia por Marcos. Y antes de ir a ese lugar, al considerar la cruz, ese momento culminante del sufrimiento, del amor y del propósito eterno de Dios, bien podríamos hacer eco de las palabras de un escritor, alguien que usaba mucho sus palabras, un escritor inglés de nombre John Ruskin, quien al contemplar la pintura de la crucifixión hecha por Tintoretto, un artista en Venecia, dijo: debemos dejar que la obra, la pintura, actúe por sí sola sobre el espectador, porque está, decía él, más allá de todo análisis y por encima de toda alabanza. Y es que, hermanos, amigos que nos acompañan, al estar con ustedes en esta tarde, en ocasiones quisiera uno solo decir lo que a veces cantamos, un himno conocido: mírenlo allí y callen, no hay nada que decir ante este amor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda para poder abrir tu palabra y conocerte más, conocer más a un Dios de amor, a un Dios justo que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Danos, Señor, esta oportunidad en esta noche, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine. En nombre del Señor lo pedimos. Amén. Como decía hace unos minutos, mírenlo allí y callen. No hay nada que decir ante este amor. Quedarnos sin palabras, en silencio, solo contemplando la escena. No porque no haya nada que decir, sino porque lo que ahí ocurrió excede a toda descripción humana. La cruz no es solo un símbolo, es un evento real que revela el corazón de Dios. Es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazaron, dice el Salmo 85:10, donde nuestro bendito Jesús, escribe Pablo a los Corintios, fue hecho pecado por nosotros, donde el justo Hijo de Dios, que a otros salvó, escogió no salvarse a sí mismo para llevarnos a Dios, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:18. Y es que, mis hermanos, amigos, en esta noche, entre el 25 y 30% de la población mundial celebra o reconoce la Semana Santa de alguna manera. Esto representa más o menos 2,000 millones a 2,500 millones de personas que por tradición cultural, costumbre o fe personal asocia estas fechas con el acontecimiento histórico que conmemora la muerte de Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Pero nosotros, tú, yo, ¿cómo celebramos, cómo conmemoramos la Semana Santa? Y más que eso, ¿qué impacto tiene en tu vida y la mía esta fecha? No vayamos muy lejos. Esta semana, algunos en el mundo asistieron o asistirán a procesiones públicas, reuniones, misas, cultos, eventos especiales. Otros aprovecharán los días de descanso, verán películas, o quizá participen en dramatizaciones de la pasión de Cristo. Algunos quizá visiten las iglesias, se confiesen. Sin embargo, lamentablemente, cada vez son menos los que se detienen a reflexionar de manera individual, personal y profunda sobre lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice acerca de la muerte de Cristo. En nuestra propia historia como mexicanos, como latinoamericanos, podemos ver cómo esto ha evolucionado a través del tiempo, la celebración de la Semana Santa. En el siglo XIX, investigaba yo, había expresiones en las localidades, viacrucis, penitencias, que incluso le dieron la identidad a muchas de las comunidades en México. Más adelante, estas expresiones de religiosidad durante Semana Santa se volvieron incluso atracciones turísticas, turismo religioso, siglo XX. A finales del siglo XX y hasta hoy, tristemente,
ha disminuido significativamente la práctica religiosa, la pongo entre comillas, formal, especialmente entre los más jóvenes. Qué bueno que tenemos jóvenes aquí, niños incluso. Si bien persisten algunas tradiciones por motivos culturales o de tradición, han surgido nuevas formas de espiritualidad. Muchas de ellas con expresiones digitales, experiencias virtuales que circulan en las redes sociales en estas fechas, con imágenes, videos, cortas reflexiones que las personas ven en estas fechas, se reenvían y se sienten un poco más en Semana Santa. Y aunque esas expresiones efectivamente pueden mantener vivo un recuerdo colectivo de la fecha o la memoria cultural, también es cierto que el mensaje central, la muerte y resurrección de Cristo, muchas veces se diluye ante el descanso vacacional, el folclore, la costumbre. La realidad es que hoy, y para la mayoría, la Semana Santa se vive como un momento pasajero, sin una transformación real del corazón. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos volver a la base, al centro, a la palabra de Dios, que como hemos estudiado en nuestros grupos pequeños, es una extensión de Dios. A través de ella actúa Dios en nosotros, que invita, pero que también marca una línea divisoria entre aquellos que la escuchan y la reciben y quienes no. La palabra que libera y que une a la iglesia como nos une hoy, hoy habla nuestro corazón sobre la muerte de Cristo. Algo tan claro y tan simple que hasta un niño lo puede entender y a la vez un gran misterio, como lo hemos cantado. Oh, cuán gran misterio, por gracia salvo soy, por el sacrificio de Cristo somos declarados justos en Él. Es nuestro deseo, mis hermanos, y oración, que en esta tarde, este tiempo que estamos juntos, no sea una reunión más, una lectura más, una actividad religiosa más, sino una oportunidad para que tú y yo, de manera individual, podamos pensar en Jesús, en su muerte, y que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que haga la obra en nuestros corazones. Como dice el autor del libro que hemos estado revisando en grupos pequeños, de Jonathan Leeman, una de las principales lecciones de la Biblia es que hay dos maneras de vivir. Podemos escuchar la palabra de Dios o podemos rechazarla. No hay punto medio, la palabra de Dios o la nuestra. Es una cosa o la otra. Y Jesús se identificará con aquellos que escuchan la palabra de Dios, incluso más que con su familia y su nación. Él dijo en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿De qué lado estaremos en esta tarde, en esta noche? Mis hermanos, recuerdo que al crecer participaba en reuniones de Semana Santa, asistía, como en esta tarde, donde meditábamos justamente en la palabra de Dios. Y creo que muchos quizá comparten conmigo esa experiencia de haber estado al pie del Señor leyendo la Biblia y escuchando las frases que pronunció Jesús mientras estaba crucificado, según lo narran los 4 evangelios. Aunque les llamamos palabras, en realidad son 7 declaraciones o expresiones llenas de significado y que han sido objeto de profunda reflexión, especialmente en servicios como este. Podemos recordar en nuestra memoria, como ya hemos leído en Juan y en otros evangelios también encontramos la frase Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús intercediendo por los soldados que le crucifican, una expresión de perdón radical y amor hacia sus enemigos. O la frase, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dirigida a un ladrón arrepentido, un malhechor, que estando en esa misma condición, buscó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí. O la frase que hemos leído en Juan, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, encomendando a su madre al cuidado del discípulo Juan. O la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que encontramos en Mateo y en Marcos. Una cita
escrita aproximadamente 1000 años antes por el salmista en el Salmo 22, que expresa de alguna manera el abandono espiritual y lo que siente el Señor al cargar con el pecado del mundo. Una de esas frases impactantes, misteriosas. O la frase tengo sed, Juan 19:28, expresando ese sufrimiento físico real de Jesús, pero en cumplimiento de lo que las profecías decían acerca de Él. Hemos leído consumado es en Juan 19:30. No una expresión de derrota, sino de victoria. Jesús declara que su misión está cumplida, que el sacrificio ha sido hecho y que el precio del pecado ha sido pagado. Y finalmente la frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregando su vida voluntariamente y confiándola plenamente al Padre, sellando el acto redentor. ¡Oh, qué gozo! ¿Y cómo han impactado estas frases la vida de millones de creyentes en Cristo? Moviéndonos a la reflexión, a la constricción, pero sobre todo a la adoración a Cristo. Quizá en otras reuniones hemos meditado sobre las diferentes miradas o reacciones, actitudes que ante la cruz tuvieron los que estuvieron ahí. Pilato, Barrabás, los soldados, el malhechor, Pedro negando a Jesús, las mujeres mirando de lejos. Pero esta tarde, mis hermanos, amigos, quiero que vayamos a la palabra de Dios y nos centremos nuestra atención en la frase que ya les comentaba en Marcos 15:31. Vamos a abrir juntos la palabra de Dios y nos encontraremos ante una frase cargada de ironía, cargada de injuria, pero que a la vez también revela algo muy profundo espiritualmente. Es proferida, es expresada por líderes religiosos que al ver a Jesús crucificado decían en tono de burla, a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. Hoy vamos a detenernos ante esta declaración. Vamos a considerar el tono con el que fue pronunciada o la actitud con la que se dijo, pero vamos a ver también su significado y su contexto, y sobre todo la verdad eterna que encierra. Porque en esta aparente contradicción, en este aparente fracaso, se encuentra el corazón del Evangelio, la fuente de nuestra salvación. Y mis hermanos, no es casualidad que Marcos, en su Evangelio, sea quien transmite esta escena con tanta fuerza. Recordemos un poco quién fue el escritor del Evangelio de Marcos. Posiblemente, probablemente, el mismo joven que huyó desnudo en el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Marcos 14, 51 y 52. Ese testigo temeroso de la traición y el arresto de Jesús. También lo podemos identificar con su otro nombre, Juan Marcos, el joven que desertó del viaje misionero de Pablo y Bernabé en Hechos 13, pero que con el tiempo fue restaurado y llegó a ser, como dijo Pablo, útil para el ministerio. Tanto así que leemos su narrativa hoy en la palabra de Dios en la Biblia. Este hombre transformado, este joven, escribe su evangelio dirigido a cristianos, a creyentes en Roma. Muy probablemente habiendo registrado las predicaciones de Pedro, a quien servía como intérprete en la propagación del evangelio de Dios. Este evangelio estuvo primero en manos de romanos. Los romanos eran hombres de acción, llenos de energía, de orden, de disciplina, quienes después de haber sido movidos por la predicación oral del evangelio, desearon tener en sus manos, como las tenemos nosotros, un relato escrito de la vida de Cristo, que pudieran leer una y otra vez. Qué privilegiados somos, mis hermanos, que en esta tarde tenemos Biblias. Podemos leer no solo el relato de Marcos, sino el relato de Juan, de Mateo, de Lucas. Los cristianos en Roma tuvieron en sus manos este evangelio mientras estaban sufriendo persecución en el primer siglo. Quizá algunos tentados a renunciar, necesitados de recordar el ejemplo supremo de Jesús, el siervo sufriente, que no vino a ser servido,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y el enfoque de este evangelio, lo comento como contexto, no está en discursos largos, de hecho es el más corto en número de palabras, ni en genealogías. Marcos puso el acento en las poderosas obras de Jesús, en lo que hizo. Y Marcos, con una gran velocidad, lo hemos escuchado antes, nos lleva directo a la cruz. Y de sus 16 capítulos que tenemos hoy en el Evangelio, los últimos 5 están dedicados por completo a la última semana de la vida de Jesús y claramente a describir esas horas antes de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, cuando leemos la frase que nos ocupará hoy, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, entendemos que Marcos no la incluye por accidente. Es el eco de toda su narrativa, el centro de su mensaje. Jesús no se salvó a sí mismo para poder salvarnos a nosotros. Está presente en esta frase: vino a servir, a morir y a dar su vida. Así que, mis hermanos y amigos, llegaremos a esta frase en un momento más. Sin embargo, es importante considerar que la narrativa al final del capítulo 14 y parte del capítulo 15 de este evangelio nos presenta, antes de la crucifixión de Jesús, una serie de juicios, algunos formales o deliberados, otros claramente informales, incluso incidentales, que giran en torno a la persona de Jesús. Pero no se trata únicamente de procedimientos legales o de simples opiniones humanas. Detrás de cada juicio, detrás de cada interrogación, de cada interacción que encontramos en el Evangelio, se revela la condición del corazón humano frente a Jesús. Vayamos al capítulo 14 de Marcos, y al final de este capítulo veremos cómo los líderes religiosos lo juzgaron y le preguntaron: ¿eres tú el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? Él respondió: yo soy. Luego, en el capítulo 15, la autoridad civil, a través de Pilato, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor también responde. Y después, en el versículo 31 al que llegaremos en esta tarde al final, en un espacio público, frente a la cruz, vemos la evaluación final de estos religiosos, con las frases: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Detrás de cada una de estas preguntas hay una prueba. Pero atención, estas no fueron pruebas para Jesús, sino para quienes lo juzgaban. Cada juicio era una oportunidad para reconocer quién realmente es Jesús. Y lo mismo sucede hoy. Esas preguntas, escritas hace más de 2000 años, siguen vivas para nosotros. ¿Es Jesús verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Es el Rey? ¿Es el Salvador si no se salvó a sí mismo? Hoy tú y yo también somos confrontados con estas palabras. Son preguntas que nos llevan a examinar nuestra fe, nuestro entendimiento del Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero más importante, la condición de tu corazón y de mi corazón hacia Jesús. Veamos entonces Marcos 14, 61 al 64. Dice: mas él callaba y nada respondía. Un poco antes, versículo 53, dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros hemos oído decir: yo derribaré este templo, el templo en Jerusalén, hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano.
pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní por la tarde-noche. Y de inmediato, como hemos leído, fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, y algunos líderes religiosos con él, donde realizaron un tribunal nocturno totalmente fuera de lugar, un juicio ilegal. Buscaban, como ya hemos leído, formular cargos que pudieran presentar en contra de Jesús, y estaban ya decididos que Jesús debía ser condenado a muerte. Pero como judíos, bajo la jurisdicción romana, no tenían autonomía ni el poder para sentenciar a un prisionero a muerte. Por lo tanto, esa noche, el juicio que hicieron contra Jesús fue en esencia un juicio de carácter, digámoslo así, religioso. Hemos leído que vinieron muchos testigos, sin embargo, ninguno de ellos podía ponerse de acuerdo. Finalmente, llegamos al versículo 60. Entonces, seguimos leyendo, el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta pregunta que vemos en el versículo 61 es un conjuro. Es un conjuro por el Dios viviente. Si Jesús va a declarar que es el Hijo de Dios, ya no más testigos falsos son traídos. El testigo fiel y verdadero es llamado, en este caso por Caifás, a testificar delante de Dios de sí mismo. Si vamos a Levítico 5:1, vemos en la ley de Dios que si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y Jesús, en quien nunca hubo engaño en su boca, respondió afirmativamente diciendo: Yo soy. Esa misma frase que Moisés había escuchado de Dios cuando se le presentó, el que es, el que existe por sí mismo. Y que Jesús había ocupado numerosas veces, como vemos en Juan: Yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, Dios mismo. Y dice: en adelante no me verán hasta que me vean sentado a la diestra del poder. Con esa frase esencialmente dijo: ahora ustedes me juzgan, pero yo seré el juez final. Estas palabras habrían hecho reflexionar a cualquier juez sabio, pero no detuvieron a sus acusadores. Seguimos leyendo versículo 62. Repito, y Jesús les dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y le decían: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? No necesitamos testigos. Este hombre ha testificado para ellos contra sí mismo. ¿Qué opinan de esta blasfemia? Y todos le condenan. El juicio religioso. Pero el tribunal romano no iba a ejecutar a un hombre por blasfemia, como lo decía la religión judía, o lo sugerían. Sabemos que no era ninguna cosa tal. A los romanos, a quienes les estaba escribiendo Marcos el Evangelio, sus paisanos, les daba lo mismo si uno de los judíos decía ser Dios mismo. En el mundo romano,
¿Era posible considerar a un hombre como un dios o como un semidios? Especialmente si era un emperador o una persona importante, un héroe. Hay muchos ejemplos en la historia. Hércules, leía yo, hijo de Zeus en la mitología, era considerado un semidios. Rómulo, fundador de Roma, fue divinizado por los romanos tras su muerte. A partir de Julio César, incluso muchos emperadores romanos fueron deificados, divinizados oficialmente después de morir. Así que cuando llevaron a Jesús ante Pilato, los judíos tuvieron que inventar otros cargos, ya que las acusaciones religiosas no tendrían ningún peso en el tribunal romano. Si siguiéramos leyendo, mis hermanos, el Evangelio de Marcos, veríamos la negación de Pedro. Esta noche no nos dedicaremos a esta parte de la Escritura, pero veremos ese segundo juicio, el juicio civil. Y no nos extrañe que los cargos que presentaron contra Jesús giraron en torno a acusaciones de insurrección o de levantamiento contra el Imperio Romano, contra Roma. Entonces, su siguiente estrategia fue alegar que él decía ser rey. Incluso añadieron el cargo, aunque falso, que Jesús había dicho que no se debía pagar impuestos a César, como en Lucas 23:2 leemos, y que pervertía a la nación. Así que básicamente los únicos cargos válidos que podían presentar ante el tribunal romano contra Jesús eran contra Roma. Y estos delitos, sí eran considerados delitos capitales por los cuales una persona podía ser condenado a muerte. Seguimos leyendo versículo 1 del capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esta palabra, veía yo en particular, de llevar a alguien atado, es usada por Marcos, después por Mateo, pero es la misma palabra que se usa cuando se ataba a un animal y se le llevaba al matadero, al sacrificio. Y en esa expresión, Marcos también nos está llevando a pensar cómo el siervo de Dios, el Cordero de Dios, era llevado para su examinación. Era la Pascua. Eran fechas precisamente en las que muchos judíos y prosélitos judíos viniendo de muchos lugares llevaban a sus corderos atados para ser sacrificados en el templo. Y en la tradición pascual judía, el cordero, como leemos en el Antiguo Testamento, debía de ser sin defecto. Qué hermosa figura, qué hermosa imagen de un hombre como Jesús, el cordero sin mancha, llevado delante de personas para que lo vieran, para que lo juzgaran, para que lo examinaran y para que lo interrogaran sobre quién era. Pilato le pregunta, versículo 2, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, pero él nada respondía. Entonces Pilato le vuelve a preguntar, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, una vez más, como había profetizado, el Antiguo Testamento no abrió su boca. Fue llevado como cordero delante de sus trasquiladores, como hemos leído en Isaías. No abrió su boca. Jesús entonces es acusado de ser rey de los judíos, pero mis hermanos, amigos, Él es mucho más que eso. Él es el Rey de la gloria. No se defendió a sí mismo cumpliendo, como hemos ya mencionado, lo que habló el profeta Isaías de Él. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y vemos cómo la multitud, resumiendo esta parte de la Escritura, decide por Barrabás y pide que se le suelte a este homicida. Es posible, mis hermanos, que la multitud que se reunió ante Pilato ese día
no lo hiciera necesariamente a causa del juicio de Jesús, que haya sido traída por simpatizantes de este Barrabás con el propósito de exigir o abogar por su liberación. Quizá ese era el motivo por el que estaban muchos ahí. El cargo contra Barrabás era de levantamiento, insurrección, que para los judíos no era visto como algo malo o perverso desde la perspectiva judía. De hecho, se trataba de un problema común entre romanos y judíos, las múltiples insurrecciones. Había muchos, hemos estudiado también, que se les conocía como celotes. Uno de ellos, Simón, discípulo de Jesús, que odiaban la ocupación romana de su tierra y que se levantaban frecuentemente contra los invasores. Barrabás, por supuesto, uno de estos hombres. Era posible que el pueblo tuviera cierta clase de estima por él, una clase de héroe nacional, porque se había enfrentado a Roma y que la multitud que se encontraba allí hubiera acudido con el propósito de presionar para que fuera liberado. Y que el juicio de Jesús les hubiera sido presentado de forma repentina, sin que ellos conocieran bien quién era ni qué representaba. Tantas veces oímos sobre Barrabás como una luz o bajo una luz negativa. ¿Cómo pudieron elegir a este hombre que era un asesino y un insurrecto y todo eso? Y bueno, precisamente porque era un hombre así, sin ley, es que quizá lo admiraban. Sin embargo, mis hermanos, sea como haya sido, el pueblo eligió a un hombre sin ley por encima de aquel que cumplía la ley, que cumplía toda justicia. Recordemos desde el inicio de su ministerio, idea expresada claramente en Mateo 3:15, cuando Jesús se presenta para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan intenta detenerlo, diciendo: yo soy el que necesito ser bautizado por Jesús. Pero el Señor le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Con esta frase Jesús está afirmando que su misión no era morir solo por los pecadores, sino vivir en obediencia perfecta a la voluntad de Dios, cumpliendo con cada aspecto de la ley y de la justicia divina. Su bautismo, aunque no lo necesitaba en términos de arrepentimiento, ya lo hemos estudiado, era parte de este cumplimiento. La elección de la multitud, en esta parte vemos, fue sin duda una elección triste y refleja tan a menudo la actitud de muchas personas: preferir la anarquía a la justicia, la rebeldía a la obediencia. Al llegar a esta parte, notamos que Pilato hizo una pregunta, versículo 12. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y esa es precisamente la pregunta que cada ser humano, y en particular cada uno de nosotros, tiene o ha tenido que responder en el corazón. ¿Qué hemos hecho o qué haremos con Jesús? Pilato era el juez. Sabemos por otros evangelios que trató de lavarse las manos. Pero en realidad le estaba pasando la decisión al pueblo. De cierta forma, cada persona, aún hoy, debe decidir por sí misma qué hará con Jesús. Nadie puede decidir por ti, nadie puede decidir por mí. Hay personas que creen que su familia puede decidir por ellos. Nací en esta religión. O por el contrario, mi familia no es religiosa. O simplemente a mí no me enseñaron, a mí no me educaron así. Pero la Biblia es clara. Cada uno, en lo particular, es responsable ante Dios de lo que hace con Jesucristo. Irónicamente, amigo, aunque tú decides sobre Jesús, no estás determinando su destino, estás determinando el tuyo. Jesús es quien es y será siempre Dios, el Hijo de Dios, el Rey. Amigo, tu decisión no cambia su identidad, pero sí cambia tu eternidad. Si crees en Él, si lo recibes, si lo confiesas, recibirás vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero si lo rechazas, si te mantienes indiferente, si lo niegas, estás eligiendo
la separación eterna de Dios. Qué maravillosa e importante pregunta resuena en nuestros oídos hoy. ¿Qué haremos con Jesús? Seguimos leyendo, el tiempo avanza y vemos que de los versículos 16 a 20, Jesús no solo soporta la burla, sino también la humillación de parte de los soldados romanos, quienes pasaban, le injuriaban, y eso es claramente visible por lo que hicieron con él, lo dice la Escritura. Le desnudaron, le vistieron primero de púrpura, ropas reales, le entretejieron una corona de espinas, se burlaron de él diciendo, salve Rey de los judíos, se hincaban, le golpeaban la cabeza, le escupían, puestos de rodillas de manera irreverente, le escarnecían. Después le quitan la púrpura, versículo 20, le ponen sus vestidos y le sacan para crucificarle. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, que obligaron a uno que pasaba, se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Una vez más la pregunta en nuestros corazones, ¿qué nos llevamos de la cruz? Dice el versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y llegamos a este versículo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estas palabras, mis hermanos, amigos, vinieron de un lugar sorprendente. No salieron de la boca de los soldados paganos, no fueron pronunciadas por los ladrones crucificados a su lado, ni siquiera surgieron de espectadores comunes, confundidos, ignorantes. No, esta frase cargada de sarcasmo y de desprecio provino de los principales sacerdotes y escribas, los líderes religiosos, los doctores de la ley, aquellos que supuestamente representaban al pueblo a Dios ante el pueblo. Les hablaban de Dios a ellos, a los del pueblo. Un erudito griego, Robertson, señala que la palabra utilizada para burlarse en este versículo 15:31 describe a personas que actúan como niños tontos, que se burlan unos de otros por diversión. Fue suficientemente grave que el Hijo de Dios viniera a la tierra y que el ser humano lo asesinara de la forma más dolorosa posible. Pero lo peor de todo es que hombres pecadores disfrutaron hacerlo. Es como si el texto bíblico aquí en Marcos nos dijera, miren quién se está burlando. Aquellos que conocían las Escrituras, los que enseñaban la ley, los que durante siglos habían esperado la llegada del Mesías, no le reconocieron. La ironía de su declaración, aunque llena de desprecio, se convirtió, y es lo más maravilloso, sin saberlo, en una de las más profundas verdades espirituales jamás pronunciadas. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Por más grande que fuera su envidia hacia el Nazareo, como se conocía a Jesús, de alma pura y vida perfecta, al verlo colgado indefenso en la cruz de tortura, debían haberse detenido. Él no había cometido crimen alguno, no había maldad en sus acusaciones, ni falsedad en su boca, en sus declaraciones, ni falsedad en su boca.
Su carácter, el de Cristo, era intachable. Su entrega total. El simple hecho de que estuviera dispuesto a sufrir semejante agonía por afirmar ser el Mesías, que ellos esperaban, debería haberlos hecho pensar, al menos dudar. Y si no por él, por el pueblo que los observaba. Como líderes espirituales, su deber era reflejar templanza, juicio, un juicio justo, reverencia ante lo sagrado de la vida, aunque fuese de manera fingida. Pero ni eso. No solo abandonaron toda reserva y dignidad, sino que encabezaron en tono de burla cruel la frase diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El comentario no era solo sarcástico, revelaba ese odio profundo y encendido contra Jesús. Si estas palabras hubieran salido de los labios de un discípulo confundido, expresarían dolor y desconcierto. Si hubiesen sido pronunciadas por las mujeres que le seguían desde Galilea, quizás sonarían a lamento, pero al provenir de sacerdotes endurecidos, se convirtieron en un grito de burla violenta, nacida de los corazones pervertidos por la soberbia y el odio. Y quiero abrir un paréntesis, mis hermanos, porque es extraño y trágico que hay quienes en nombre de la religión se regocijan de la caída de los demás. Aprendamos, hermanos, que el sarcasmo disfrazado de justicia muchas veces no proviene del mundo abiertamente pagano, sino de aquellos que debieran ser los primeros en defender el verdadero evangelio. A lo largo de la historia, una y otra vez el cristianismo institucionalizado ha perseguido y aún persigue a aquellos que más fielmente representan a Cristo. Y esto ocurre en templos, en redes sociales, en púlpitos, en conversaciones privadas. O que el Señor nos libre de ese espíritu, que jamás abriguemos el corazón de odio, desprecio, envidia hacia quienes son más santos que nosotros, o quienes poseen dones distintos, o cuya perspectiva en asuntos secundarios de la fe difiere de la nuestra. Cerramos el paréntesis y hemos analizado ya la actitud de estos religiosos, de sarcasmo, de burla. Pero veamos el contenido de esta declaración, que incluye dos afirmaciones. A primera vista, podríamos decir que una de ellas era verdadera y la otra falsa. Es cierto que salvó a otros y ellos lo reconocieron. Fue una admisión que tuvieron que hacer. Había gente a su alrededor que había sin duda sido salvada por Jesús. Había ciegos que ahora veían, cojos, leemos en los evangelios, que caminaban. Estaba Lázaro, que fue resucitado de los muertos. Salvó a otros, dicen estos fariseos y escribas. Y eso tuvieron que admitirlo. No podían negar la evidencia contundente. Una vez más, esta burla a otros salvó, asimismo no puede salvarse, desenmascara una hipocresía particularmente, diría yo, odiosa. Esos mismos líderes religiosos que habían dicho que Jesús obraba por el poder de Belcebú en Mateo 12:24, que tenía demonio, Juan 8:48, que sus milagros eran una ilusión, una farsa. Ahora, frente a la cruz, confiesan lo que en el fondo siempre supieron. A otros salvó. Ahora, la afirmación a primera vista falsa fue: asimismo no puede salvarse. Y eso es incorrecto. En términos humanos, sí podía salvarse. En su humanidad pudo haber apelado a Pilato. Pilato, leemos en otros evangelios, estaba haciendo hasta lo imposible por dejar libre a Jesús. Leemos el evangelio de Juan. Cuán animoso estaba por liberarlo. Pero Jesús no cooperó con Pilato. Jesús no le respondió. Pudo haber dicho simplemente lo correcto. Y Pilato habría dicho: bueno, ustedes los judíos, háganse cargo y déjenlo ir. Quizá Jesús podría haber también apelado a la multitud. Si bien las emociones estaban encendidas, él pudo haber dicho algo, como cuando les enseñaba y todos se maravillaban de él. Algo pudo haber dicho que inclinara al pueblo a favor de él y así salvarse. Pero la Escritura nos dice que un poco antes, durante su arresto, a Pedro
quien había sacado su espada y herido al siervo del sumo sacerdote, le dice: guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que en este momento podría pedirle al Padre, a su Padre celestial, más de 12 legiones de ángeles para que me libren? Mateo 26:53. Pudo haberse salvado invocado al Padre para que enviara ángeles para que lo liberaran de manos de estos hombres malvados. Pudo haber hecho esa oración, pero no la hizo. A manera de ilustración, imaginen a un hombre que ve a un bombero salir de un edificio en llamas, cargando a una persona. Alguien lo mira y dice: mira, salvó a uno. Este bombero regresa. Dice: no puede salvarse a sí mismo. Lo que no saben es que ese bombero decidió quedarse, porque aún hay más vidas dentro de ese incendio que quiere rescatar. No es que no pueda salvarse, es que decidió no salir todavía. Y aunque esta es una ilustración quizá muy sencilla, de cierta manera así fue Jesús. No se quedó en la cruz porque no pudiera bajarse, sino porque había a más que salvar. Hermano, tú y yo estábamos en esa lista. Qué ironía, qué contradicción, qué gloriosa verdad. Porque los fariseos y escribas, lo que ellos confesaron con sarcasmo, Dios lo dejó como un testimonio eterno. Él salvó y sigue salvando a través de los siglos. Esa frase resuena como un eco que no se apaga. Cristo salva, salva hoy. Él no es solo una figura histórica, no es solo un mártir de hace 2000 años. Su poder salvador no se agotó en la cruz, se mostró en ella. Su resurrección no es el final de la historia, un glorioso principio, primicias de los que durmieron. En pleno siglo XXI, en nuestro tiempo, Jesús sigue rescatando, sigue transformando, sigue llamando a los perdidos, sigue trayendo del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable a hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones. Hemos visto, y seguramente muchos de ustedes han sido testigos con sus propios ojos, de personas endurecidas por el pecado, quebrantadas por el dolor, esclavizadas por los vicios o consumidas por la desesperanza, ser salvadas y restauradas por la gracia de Jesús. Hemos escuchado testimonios de transformación que solo pueden explicarse por el toque divino de aquel que dio su vida por amor. Él salva al rebelde y al religioso, al incrédulo y al escéptico, al criminal y al moralista. No hay corazón tan oscuro que su luz no pueda penetrar, no hay cadena del pecado tan fuerte que Él no pueda romper. Su nombre sigue siendo poderoso para salvar. En los grupos pequeños, mis hermanos, no hace mucho leíamos la historia de Michael, al quien le llamaba el autor un nombre ficticio, que no tenía ningún interés en la Biblia, ¿la recuerdan? Al fin y al cabo era musulmán, vivía en Nigeria, en uno de los grupos más fuertes de musulmanes allá. Sin embargo, había recibido la Biblia de parte de un cristiano. En sus páginas nos narra este autor, resquebrajadas, eran perfectas para enrollar cigarrillos, papeles que eran caros en ese lugar, así que arrancaban las páginas de la Biblia y las usaban como papel de enrollar, dice Michael, así llamado Michael. En una ocasión Michael arrancó la página de la Biblia para enrollar un porro, dice este autor, acabó metiéndose en el bolsillo y aquella noche, aburrido y sin poder dormir, saca el papel, lee las palabras del Salmo 34:8, de la palabra de Dios, que invita y divide, que une. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Qué más bueno que ir a una cruz, que darnos a su Hijo por nosotros? Y dice que estas palabras que continúan diciendo cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, quedaron en su mente por 3 semanas, hasta que oró: Señor Dios, quiero probarte, como dice este versículo. Y esa misma noche aceptó a Cristo como su Salvador. Llegamos ya casi a la parte final, mis hermanos, y aún más maravilloso es pensar que aquellos religiosos en su burla pensaban estar probando que Jesús no era Salvador. Eso querían decir, pero sin saberlo, y eso me maravilla, cada vez que leo este pasaje estaban proclamando el corazón mismo del Evangelio.
salvó a otros y asimismo no puede salvarse. Lo cierto es que aunque físicamente podía haberse salvado, como hemos visto, bastaba una palabra, un suspiro de voluntad divina, una oración, y la cruz quedaba vacía. Eligió no hacerlo, porque si se salvaba a sí mismo, entonces no podía salvarnos a nosotros. Eso es lo que hace tan profunda esta frase. Aun si una parte parece errónea, porque sí podía salvarse humanamente hablando, la declaración completa en conjunto encierra una verdad mayor. No era incapacidad, era entrega. La única manera que podía salvar a otros era no salvándose a sí mismo. Jesús decidió no escapar, no defenderse, no bajarse de la cruz, y al no salvarse a sí mismo, nos salvó a nosotros. Ese fue su sacrificio. Esa es la salvación. Aquí encontramos un principio central de la redención, que Marcos explica en su evangelio. Porque el Hijo del Hombre, dice en Marcos 10:45, a veces lo mencionamos como el versículo central del evangelio, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y como él mismo dijo, hablando en términos de agricultura, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, el sublime, paradójico misterio del Calvario, mis hermanos, que contempla la victoria de Cristo y de su amor, porque decide no poder hacer nada para salvarse a sí mismo, puede hacerlo todo para salvar a otros. Exteriormente, vemos la más profunda tragedia del pecado humano. Interiormente contemplamos el más alto triunfo de la gracia divina. Exteriormente presenciamos un crimen atroz. Interiormente la expresión más sublime de la obediencia del Hijo al Padre. Exteriormente un escandaloso error de la justicia humana. Interiormente la soberanía suprema del propósito divino, que todo lo gobierna y todo lo conduce. Exteriormente parece una frustración, porque es cortado, es muerto prematuramente de la tierra de los vivientes. Interiormente es consumación, muere exclamando consumado es, proveyendo así una salvación eterna. Exteriormente, aparentemente una victoria de las fuerzas del mal, como si todas las promesas y profecías mesiánicas sobre el reinado del Hijo de David hubiesen fracasado. Interiormente incluye lo contrario. Sobre las ruinas de la incredulidad y del rechazo por Cristo por parte del pueblo judío, Dios edifica la iglesia de su amado Hijo. Y así la era del Evangelio y la gracia para judíos y para gentiles como nosotros, dada por igual. Cuando Jesús es levantado, Satanás es derribado. El infierno es vencido por sus propias estrategias. El Calvario, como hemos leído, significa el lugar de la calavera, es transformado en un lugar de vida. Y Jesús, sabiendo todas estas cosas, llama a su ser levantado su glorificación. Aquello que mostró cuando fue odiado es ahora la razón por la que más se le ama. Aquella cruz cruda, de soledad, de abandono, es ahora un imán que atrae a todos hacia Él. Y hago un paréntesis, mis hermanos, porque este principio que he tratado de compartir es también para nosotros sus seguidores, los creyentes en Jesús. Es el camino del reino, perder para ganar, morir para vivir, ceder para conquistar, dar para recibir, servir para después reinar con Él. Y es un camino que también nos toca a nosotros caminar, teniendo como ejemplo supremo al Señor Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a entregar a la luz del sacrificio del Señor para que otros le conozcan? ¿Nos incomoda? ¿Nos cansa? ¿Nos duele? ¿Nos cuesta? ¿Nos expone? Jesús lo padeció todo. Nos llama por su gracia a vivirlo también. Porque el que quiera salvar su vida, dice Mateo 16:25, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cerramos el paréntesis y volvamos ya al final
una vez más a esta frase tan despreciable y tan perversa, sin embargo tan verdadera. A otros salvó, ellos mismos lo dijeron, en su odio lo confesaron, en su burla lo proclamaron. Sí, Él ha salvado a otros, incluso en su agonía, incluso en su muerte, estaba salvando. Pero con ese uso de la palabra otros, esos líderes se excluyeron a sí mismos. Lo que realmente estaban diciendo era, salvó a otros, pero no nos ha salvado a nosotros. Y no porque Él no pudiera, sino porque ellos no quisieron. Y eso sigue siendo verdad hoy. Los únicos excluidos son los que se autoexcluyen. Cristo sigue salvando a otros. ¿Te ha salvado a ti? Por gracia me ha salvado a mí. Entonces llevemos este mensaje glorioso a un mundo perdido, cínico y burlón. A otros salvó, a sí mismo no podía salvarse. Por eso tú y yo podemos ser salvos. El pasaje continúa. Marcos continúa escribiendo el Evangelio y leemos que los mismos que pronunciaron esta frase y que en el mismo tono dijeron que Cristo descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pero mis hermanos, amigos, precisamente porque no bajó de la cruz, creemos en Él. Mis hermanos y amigos que hoy nos visitan, Jesús hizo algo mucho más grande que bajar de la cruz. Resucitó de entre los muertos. Sin embargo, y aún entonces muchos lamentablemente rechazan esta verdad y no creen en Él. Quiero terminar en esta tarde con un himno, uno de mis himnos quizá favoritos en torno a la cruz de Cristo, que dice: es en la cruz de Cristo que hallo salvación. El autor de este himno lo dice de manera personal. La obra del Calvario da plena redención. Pensando en el Antiguo Testamento dice: cual roca en el desierto, la cruz es para mí. Me es perfecto abrigo, seguro estoy allí. Continúa diciendo: del mundo y su tesoro, opuesto a la luz, por siempre me separo. Mi gloria es la cruz, como lo decía el apóstol. Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Estimo su oprobio de mucho más valor que lo que ofrece el mundo, riqueza u honor. Y termina como en una oración este autor diciendo: bendita cruz de Cristo. Perdón, ¿qué es lo que debemos decir todos? Perdón, oh Rey, tú eres el bendito, tus glorias cantaré. La cruz, con su oprobio, cargaste tú por mí. Si de la cruz recuerdo, es que te quiero y que te tengo a ti. Podemos decir eso en esta tarde, mis hermanos. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro deseo. Siempre alabar, siempre bendecir la bendita cruz de Cristo, pero sobre todo a Cristo crucificado, quien cargó el oprobio por nosotros, quien fue esa cruz y quien no bajó de esa cruz para podernos salvar. Qué triste sería quedarnos con esta imagen de estos hombres burlones que en su burla incluso declaraban la gran verdad. Pero seguimos leyendo la Escritura y vemos que con el tiempo muchos sacerdotes llegaron a creer. Dice Hechos 6:7, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué hermosa oportunidad tuvieron, quizá algunos de ellos no lo sabemos, de poder decir: a otro salvo, Él me ha salvado también a mí. Que esa sea nuestra oración y nuestra declaración en esta noche. Amén. Gracias a Dios por haber sido edificados esta noche. Antes de retirarnos, quisiéramos como iglesia tomar unos minutos